entre el incremento de la función y el incremento de la variable independiente, cuando el incremento tiende a 0. Se oye muy complicado esto, de hecho, incluso si se fijan al ver la fórmula, se ve un poco enredosa, pero en realidad es muy sencillo una vez que la entendemos parte por parte. Entonces vamos a ir analizándola. Si se fijan, tenemos aquí la fórmula y vamos a ir analizándola. Lo primero es que para denotar una derivada se va a utilizar la misma función que tengamos, pero con un apóstrofe. Si se fijan, ahí podemos ver que en vez de f de x, ahora dice f' de x, así es como se lee, como f', o en otras palabras, la derivada de x. Sí, entonces dice aquí que, por ejemplo, dice que si fuera una función que fuera g de z, entonces la derivada ahora sería g' de z. Luego viene el triangulito que vemos aquí en la función. Ese triangulito, ¿qué viene siendo? Es la letra griega delta mayúscula. Y eso se usa para representar un incremento, o sea, en cuánto aumenta o disminuye una cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, si dice ahí que delta de x significa incremento de x. Por ejemplo, si nuestra variable tuviera un valor de 5 y a continuación tiene un valor de 5.1, significa que tuvo un incremento de 0.1. ¿Sí? Eso es el incremento. El delta representa ese incremento, o sea, cuánto cambió la variable. Si se fijan, desde ahorita podemos ver que aquí nos está diciendo que la derivada va a ser un límite cuando ese incremento tiende a 0, lo que ya habíamos visto en límites. O sea, vamos a tratar de que el incremento, en este caso de la variable y de la función, sea muy pequeño para poderlo determinar en un momento de forma instantánea. Luego, a continuación, nos dice que f de x, como ya sabemos, es cualquier función, la cual Profe, no se escucha nada. ¿ya se escucha? Sí, ya. Es que Sí. alguien silenció el audio. ¿En qué parte se quedaron para podérselos repetir? Se pausó solamente un minuto. Bueno, que entonces repetimos lo de la parte de analizar el concepto entera. Decíamos que entonces, aquí como lo vemos, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Decíamos que entonces, cuando le pongamos el apóstrofe, eso se lee como f' y eso significa la derivada. Así es como se representa, es nada más una simbología que se utiliza para representar la derivada. Es agregarle un apóstrofe a la que estemos usando. Nos dice ahí que si la función fuera, por ejemplo, g de z, pues la derivada sería g' de z. La delta es la letra griega delta mayúscula que representa un incremento. ¿Sí? El incremento es simplemente cuánto se le aumentó a la variable independiente. Como vemos aquí que en el límite dice que el incremento se va a aproximar a 0, obviamente nuestros incrementos van a ser valores muy pequeños. Y luego nos dice a continuación que la f de x, pues como ya sabemos, es cualquier función, el cual anteriormente, sobre todo al sacar los límites, la resolvíamos para el valor de la variable x. Por lo tanto, ahora si nos fijamos aquí, tenemos que va a haber una parte que ya no dice f de x, sino que dice f de x más delta x. Entonces, ¿qué significa ahí? Pues que se resuelve igual que antes, pero ahora para el valor incrementado. Ahorita lo vamos a ir viendo con ejemplos. La resta que tenemos en la parte de arriba es el incremento de la función, porque si se fijan, estamos sacando f de x más delta x, o sea, vamos a resolver la función para el valor incrementado, y a eso le vamos a restar f de x nada más, o sea, la función original. Entonces ahí eso viene siendo el incremento de la función, ya no el incremento de la variable, sino el incremento de lo que nos da como resultado la función. ¿Sí? Entonces eso es lo que viene siendo en el concepto, si se fijan, decía que era la división entre el incremento de la función, que es lo de arriba,
entre el incremento de la variable, que es el delta x. ¿Sí? Y finalmente nos dice que se va a obtener el límite cuando el incremento tiende a 0. Eso a la hora de sacar el límite lo vamos a hacer de la forma sencilla que habíamos visto, que era la forma por sustitución. Casi siempre se va a poder hacer aquí ya en esto de las derivadas. Muy rara vez vamos a tener que recurrir a hacerlo con la tabla de valores. Aquí, para hacer la derivación, en la actividad pasada les mandé lo que era la regla general. Esta regla general son 4 pasos, que es ir haciendo lo que vimos ahorita en el análisis. Lo vamos a ir viendo paso por paso ahorita con ejemplos. Les comentaba que una vez cuando ya se tiene experiencia derivando con la regla de derivación, que va a ser la actividad de esta semana, se van a observar ustedes que hay casos que siempre se repiten, como por ejemplo que la derivada de una constante, o sea, cuando no tiene variable, siempre les va a dar 1. Entonces, ya cuando tenemos práctica con la regla de derivación, podemos recurrir a las fórmulas, que hicieron en su formulario, para no tener que estar haciendo todos los pasos, sino poder ir derivando de forma directa. Pero pues primero hay que entender cómo se hace el proceso para poder pasar a simplificarlo. Entonces, fíjense, paso número 1 nos dice que hay que incrementar la variable x en toda la función. ¿Esto qué significa? Que en la función que tengamos, no importa qué función sea, la función que estemos derivando, vamos a cambiar todas las x que haya, las vamos a sustituir por x más delta x. O sea, ya no vamos a resolverla para x, sino para x más delta x. Y obviamente vamos a hacer las operaciones que requiera la función, que por lo general van a ser algunas multiplicaciones o algunas potencias. Pero ese es el primer paso, cambiar todas las x por x más incremento de x. Una vez que ya la incrementamos, el segundo paso es a la función incrementada restarle la función original. Si se acuerdan, en el primer bloque vimos operaciones con funciones, que comentábamos que eran exactamente igual que las operaciones con polinomios. Y entre ellas vimos las restas. Entonces, lo único que vamos a hacer ahí es restarlas como lo vimos antes, con una simple resta de funciones. Que si recuerdan, para eso, aquí viene entre paréntesis, va a implicar cambiar siempre el signo de la función original, porque es la que vamos a estar restando siempre. Entonces, las vamos a restar ahí. Una vez que está eso, se va a hacer una división entre delta de x. Si se acuerdan, la división cuando la vimos era algo compleja, cuando vimos la división entre funciones, pero aquí tenemos una ventaja. Aquí únicamente se va a dividir entre un solo término, siempre se va a dividir únicamente entre delta x. Entonces va a ser una división muy sencilla porque no tiene más de un término entre lo que vamos a dividir. Y por último, se va a calcular el límite del cociente que se obtuvo considerando que delta de x tiende a 0. Ahí es lo que decía, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues sustituir todas las delta x por 0 y ver qué nos da como resultado para poder obtener el límite. Ahorita en unos momentos vamos a empezar a ver los ejercicios, pero antes de eso, en lo que es la parte del concepto de la regla, o sea, de lo que es el concepto de la derivada o lo que es la regla de derivación, ¿alguien tiene alguna duda? Pues que vayan tomando turnos, por favor. Creo que aquí el programa tiene una función para levantar la mano. Entonces, quien vaya teniendo dudas, pues que levante la mano y le vamos dando la palabra para que pregunte antes de pasar a los ejercicios. Ahorita vamos a ver cómo se aplica la regla. ¿Nadie tiene ninguna duda hasta ahorita? Ya levantaron la mano, profe. Es que no me aparece aquí quién la levantó. A ver, déjenme ver. Ah, ya me salió. Permítanme. A ver, Adán Israel Navarro Medina. Sí, profe. Y entonces, a ver, ¿cuál es tu duda? ¿Qué se supone o cuánto vale delta X? Delta X es el incremento. Si se fijan aquí, ahorita que veamos los ejercicios, al derivar en realidad, no le vamos a dar un valor ni a la X ni a la delta X. Lo que vamos a obtener es la nueva función derivada. Entonces, nada más se toma el concepto de que X va a tener algún valor, el que sea. Acuérdense que puede ir de infinito a menos infinito.
Y lo mismo pasa con delta x, puede ser cualquier valor. Nada más si se fijan, al sacar el límite dice que delta x tiende a 0, o sea que aunque no le damos un valor, sabemos que va a ser un valor muy, muy pequeño. Acuérdense lo que veíamos, que puede ser 0.1, 0.01, 0.000001. O sea, no le vamos a dar valor en realidad, nada más tener en cuenta ese concepto de que va a aproximarse al 0. Muy bien, gracias. Tenía creo que a Kevin también. Sí, profe, era la misma duda, pero también, bueno, hablo por mí, pero no sé los demás. Un ejemplo nos ayudaría más porque eso de la pura explicación a mí me confunde más. Sí, de hecho, vamos a hacer muchos ejemplos. Bueno, unos 3, 4 ejemplos ahorita, empezando por uno sencillo para que vean cómo se aplica y cómo se obtiene. No, eso es la pura parte teórica hasta ahorita. ¿Alguien más tiene alguna otra duda que quiera levantar la mano? ¿Nadie? Ok, entonces vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a empezar con el primer ejemplo, lo vamos viendo y terminar el primer ejemplo, igual vamos a hacer sesión de ver si alguien tiene alguna duda de cómo se obtiene la derivada. Entonces, permítanme. ¿Sí pueden ver ya el pizarrón? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar con unos ejemplos. Déjenme ponerles el primero. Ok, entonces vamos a obtener la derivada de esta función, que es una muy sencilla para comenzar ahorita. Se vean, dice que la función de x va a ser 7x menos 3. Entonces, si vamos aplicando los pasos, el primer paso nos dice que hay que incrementar la variable x en toda la función. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que todas las x que aparezcan en la función las vamos a cambiar por delta de x. ¿Sí? ¿Qué significaría aquí? Entonces, a continuación tendríamos, vean, va a ser ahora, en vez de f de x va a ser f de x más delta x. Y eso va a ser igual a 7, y teníamos ahí en vez de, que tenemos una x más bien, entonces en vez de esa x, ¿qué le vamos a poner ahí? X más delta x. Y ahorita como aquí en mi teclado no tengo la delta, estoy utilizando la A mayúscula, pero vamos a imaginar que la A mayúscula es delta. Y menos 3. Entonces, si se fijan, aquí como segundo paso, este sería nuestro segundo paso. Lo que estamos haciendo, si se fijan ahora, es la x que teníamos aquí en f de x, ahora es x más delta x. Aquí decía 7x, entonces en vez de 7 por x, ahora es 7 por x más delta x. El 3, como no tiene variable, es una pura constante solo, entonces el 3 lo pasamos exactamente igual. Ese sería el primer paso ahí. Después nuestro segundo paso, ese fue el primer paso nada más, sustituirla. Tenemos que simplificar esto. Aquí tenemos una multiplicación que dice 7x, 7 por x más delta x. Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? Va a ser ahora f de x más delta x es igual a, y hacemos la multiplicación, que es 7 por x
nos daría 7x. Y 7 por delta x nos daría 7 delta x. Y el menos 3 una vez más, como no tiene variable, se pasa completamente igual. ¿Sí? Y ahí tendríamos el siguiente paso. Entonces, ese fue el paso número 1, que consistió en sustituir la x por el incremento de x. Iríamos al paso número 2, que dice que a la función incrementada, que es esta que acabamos de obtener, esta nueva función, le vamos a restar la función original, que era esta de aquí arriba. Sí, entonces, ahí qué es lo que vamos a, perdón, a hacer. Vamos a acomodar nuestros términos. Aquí sí ya lo voy a hacer con el plumón para poderlos acomodar. La primera tenemos que es 7 7x más 7 delta x menos 3. Y a esa le vamos a restar la función original, que era 7x menos 3. Si se acuerdan, cuando vimos la suma y resta de funciones, comentábamos que para facilidad poníamos abajo de cada uno los términos semejantes. Y aquí también comentamos que como vamos a restarla a esta función, a esta le vamos a cambiar todos los signos. Entonces el primero sería 7x. Lo vamos a poner abajo de su semejante, pero con el signo contrario, que sería menos 7x. Y luego menos 3 lo ponemos abajo de su semejante, pero con el signo contrario. Más 3. Y procedemos a hacer la resta. Aquí podemos ver 7x menos 7x, pues nos va a dar 0. Entonces los vamos a tachar aquí, que nos dio 0. Lo mismo pasa con el menos 3 y más 3. Menos 3 más 3 nos da 0. Y si se fijan, ¿qué es lo único que nos quedó entonces? El 7 delta x. Porque ese no tuvo con qué restarse. Hay que tener en cuenta que a lo mejor en alguna ocasión sí va a haber con qué restarlo ahí. No siempre se van a eliminar todos los términos. O sea, hay que hacer la resta como nos lo vaya indicando. Este nuevo resultado que tenemos aquí de 7 delta x es el resultado de restar las dos funciones, la función incrementada y la función normal. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos la parte de arriba de lo que viene siendo la derivada, la que es f de x delta x menos f de x es esta de aquí exactamente. ¿Sí? Entonces lo voy a anotar aquí que en una notita ya como quedó. Sería f de x más delta x menos f de x fue igual a 7 delta x. Ese es el resultado del primer paso. Este fue nuestro primer paso. Sí, ya tenemos entonces, bueno, esto fue el primero y el segundo paso, perdón. Primer paso fue toda la primera columna que está aquí en las notas amarillas, donde podemos ver que, repasando, solamente sustituimos las x por x más delta x y la simplificamos. Y segundo paso fue hacer la resta. Acuérdense, muy importante, al momento de restarla siempre es a la función incrementada que acabamos de obtener, la que tenga las delta, a esa le vamos a restar la función original. Siempre se va a hacer en ese orden. Y con eso obtenemos nuestro incremento de la función. Significa que ese sería nuestro incremento de la función, 7 delta x. El paso número 3 dice que ahora este de aquí, esta nueva función, únicamente hay que dividirla entre delta x. Es lo que les comentaba, ahí siempre se va a dividir entre delta x. Entonces lo que vamos a hacer
va a ser 7 delta x, que fue nuestro resultado de la función incrementada, lo vamos a dividir entre delta x. Aquí, muchachos, al momento de hacer estas divisiones, está muy sencilla, porque es nada más un término entre otro término. Pero cuando ya tengamos de repente que también aparece la x sola, hay que tener en cuenta algo. Delta x es como si fuera otra variable completamente aparte. Es como si fuera la y, la z. No vayan a confundirse de que pueden separar la delta y la x, ¿sí? O sea, no van a poder dividir delta x entre x, por ejemplo. Aquí sí, como es delta x entre delta x, ya sabemos que cualquier cosa entre sí misma da 1. O lo que llamábamos comúnmente al hacer esas divisiones es que se eliminaba el delta x, con el delta x se va a eliminar porque da 1. Y entonces nos queda como resultado únicamente 7 al momento de dividirlos. Ese es el tercer paso. Simplemente hacer la división de lo que nos haya dado de la resta entre el incremento de x. Y el último paso, dice que ya nada más hay que calcular el límite de esto, precisamente, de esto que nos dio aquí. En este caso fue la pura constante sola, pero va a haber ocasiones en las que puede que dé otra cosa con variables ahí. Pero en este caso se calcula el límite de esto ya nada más. Entonces, lo siguiente es calcular el límite cuando delta x, esto siempre va a ser igual, lo de aquí abajo, lo de cuál es la variable que tiende y a cuánto tiende, siempre se va a hacer cuando delta de x tiende a 0. Entonces el límite de 7, que eso fue lo que nos dio, cuando delta de x tiende a 0. Si se acuerdan, para sacar los límites por sustitución directa, lo que hacíamos era cambiar esta variable por el valor al que tendía en la función y resolverla. En este caso tenemos el puro 7 solo, no aparece delta de x para nada. ¿Qué significa eso? Que el límite, ¿cuál es en este caso? El mismo 7, porque no hay nada que sustituir. Y entonces esa es nuestra función derivada ya. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces? Ya como expresaríamos el resultado ahora sí finalmente, lo voy a poner acá en otra diapositiva, diríamos que de nuestra función original, ¿qué fue? La función original la voy a volver a anotar. F de x era igual a 7 x menos 3. Entonces, ya con todo el procedimiento que hicimos, podemos decir que su derivada, que la vamos a poner, acuérdense, como f' de x va a ser igual a, y nos dio, al obtener esto, nos dio que únicamente era 7. Entonces, ya hermanos, si a ustedes en un ejercicio les dicen, encuentra la derivada de esta función, la respuesta viene siendo ya esta de aquí. Esta es la de la función derivada. Obviamente hicimos todo el procedimiento previo, pero esto es la función derivada como tal. ¿Sí? Repasando el procedimiento, nos regresamos aquí, fue paso número 1, todas las x se cambian por x más delta x. Las veces que aparezca con las operaciones que haga, es simplemente cambiarlas. Por ejemplo, aquí decía 7 por x, pues ahora es 7 por x más delta x. Eso así tal cual. Si tuviera potencias, divisiones, todas las veces que sea, las van a cambiar respetando las operaciones. Y las simplifican. Por ejemplo, aquí había que multiplicar el 7 por los dos términos de adentro. 7 por x nos dio 7x, 7 por delta x nos dio 7 delta x. Segundo paso, había que restarlas. Recuerden, siempre a la función que tiene incremento le restamos la función original. O sea, a la función original le invertimos todos los signos y restamos. Y nos queda nuestra nueva función incrementada,
que es 7 delta X en este caso. Paso número 3, esa nueva función se divide entre delta X. Siempre, no importa cuál sea la función, siempre se va a dividir entre delta X o, bueno, la variable que fuera. Puede ser delta Y, delta Z, la variable que tenga la función. Pero siempre va a ser entre esto nada más delta y la variable. Se divide y nos queda una nueva expresión simplificada. Y de esa nueva expresión sacamos el límite cuando delta de X tiende a 0. Recordando, es sustituir todos los delta X, cambiarlos por 0 y hacer las operaciones que nos queden. Aquí, como no había delta X, no se tenía que sustituir nada y pues el resultado pasó exactamente igual, 7. Y entonces ya podemos decir que de la función de X, que es 7X menos 3, su función derivada es 7 únicamente. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a otro ejemplo, vamos comenzando con si alguien tiene alguna duda en algún paso específico del procedimiento, hay que levantar la mano. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí para poder pasar al siguiente ejemplo? Ok, a ver. ¿Nadie? No. Ok, pasamos a un ejemplo un poquito ya más complicado, que ya tenga ahora sí que no nos quede la pura constante sola al final para que vean qué se va a hacer en esos casos. Y entonces volvemos al pizarrón. Ok, ahora vamos a obtener de la función, vamos a poner una que tenga exponentes al cuadrado. Mejor lo voy a escribir aquí porque no voy a poder poner el exponente. Entonces ahí va. Es f de x va a ser igual a x cuadrada menos 9x. Entonces vamos a obtener la derivada de esa función. Entonces, paso número 1 nuevamente, incrementar la variable en toda la función. O sea que sustituimos todas las x, y se fijan aquí ya la tenemos 2 veces en la función. X al cuadrado y 9 por x. Entonces hay que incrementarla en toda la función la x. Entonces vamos a comenzar, va a ser f de x más delta x va a ser igual a, y tenemos ahora x cuadrada. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? X más delta x, y si se fijan, estaba la x al cuadrado. Entonces, hay que poner todo el x más delta x al cuadrado. No hay que cometer aquí el error, es un error muy común, que a veces se nos va, de que ponemos x cuadrada más delta x cuadrada. No, eso estaría mal. Tenemos que poner el x más delta x, todo eso elevado al cuadrado. Y luego menos 9, y antes estaba 9 por x, entonces ahora es 9 por x más delta x. ¿Qué sigue aquí? Antes de poder pasar al paso 2, que es restarlos, pues hay que simplificar esta parte de aquí. La parte del 9 no va a estar complicada. Esta de aquí es la que a lo mejor algunos no se acuerdan. Para esto, si se fijan, es un binomio al cuadrado. Es un producto notable de álgebra. Entonces aquí tienen dos opciones. Una, o se ponen a hacer la multiplicación manual como la vimos de x más delta x por x más delta x,
o agarran su formulario de productos notables de la materia de álgebra y lo pueden escribir directo, que sería, nos va a quedar x cuadrada, lo voy a hacer yo directo con el producto notable ya, x cuadrada más 2x por delta x más delta x al cuadrado. Así repasando, si se acuerdan, así rapidísimo, el producto notable de binomio al cuadrado era el cuadrado del primer término, que es x, que da x al cuadrado. Luego multiplicar los dos de aquí y sacarle el doble, que sería x por delta x, da x delta x. Y pues el doble es nada más multiplicar por 2. Y el cuadrado del segundo, que es delta x cuadrada. Sí, posteriormente, la parte de acá, a ver, la voy a hacer en otro color, para que se vaya entendiendo de dónde sale cada uno. Vamos a hacer esta parte de aquí, que es menos 9 por esto de aquí. Entonces va a ser menos 9 por x, pues nos va a dar menos 9x. Y luego menos 9 por delta x, pues menos 9 delta x. Y si se fijan ahí, ya acabamos de simplificar. Tendríamos que ver si hay algún término semejante, pero parece que no, ¿verdad? No hay ninguna otra x cuadrada, no hay ningún otro x por delta x como tal, no hay ningún delta x cuadrada, no hay ningún otro x normal, ni ningún otro delta x solo. Entonces, esa es ya la función incrementada. Paso número 3, perdón, paso número 2, hay que hacer la resta. O sea, a esta función de aquí le tenemos que restar la función original que era esta de aquí. Entonces, vamos a pasarnos a otra pizarra. Y vamos a anotarlo. Que nos quedó, vamos a ir anotando aquí, x cuadrada más 2x delta x más delta x cuadrada. Luego era menos 9x menos 9 delta x. Y a esa le vamos a restar la función original. Recordando, la función original le cambiamos los signos. Nuestra función original era x cuadrada menos 9x. Entonces, al acomodarla aquí, x cuadrada iría aquí. Nada más que como la vamos a restar, le ponemos menos x cuadrada. Y era menos 9x. Pero como la vamos a restar sería más 9x. Si se fijan, debajo de su término semejante. Y entonces procedemos ahora sí a hacer la resta, que si se fijan aquí nada más va a haber que efectuar la resta de dos términos. Tenemos x cuadrada menos x cuadrada, pues nos da 0. Bueno, el 9x menos 9x también nos da 0. Y pasamos los otros términos iguales, o sea que nos quedaría 2x delta x más
delta x cuadrada menos 9x. Y eso es lo que viene siendo el paso número 2, que fue el resultado de restarla. Aquí mismo vamos a agregar el paso número 3, que no está... Bueno, no, sí lo voy a hacer en otra porque sí va a quedar un poquito largo. Sigue paso número 3, dividir. Acuérdense, siempre, siempre, siempre vamos a dividir entre delta x. Entonces, es esto de aquí lo que vamos a dividir. Lo pasamos en otra diapositiva. 2x delta x más delta x cuadrada menos 9 delta x. Y todo eso lo vamos a dividir entre delta x únicamente. Y aquí, aunque se vea más larga que el ejemplo anterior, recuerden, como nada más estamos dividiendo entre un solo término, lo único que se hace es término por término irlos dividiendo. Entonces aquí tenemos 2x delta x entre delta x. ¿Qué pasa ahí? Delta x con delta x da 1, o sea que se elimina. Y nos va a quedar únicamente, vamos a ir anotando acá ya el resultado, 2x. Luego aquí delta x cuadrada entre delta x. Como es el mismo término, nada más con distinto exponente, recuerden que al dividir los exponentes se restan. Entonces, si este tiene exponente 2 y este tiene exponente 1, ¿qué hacemos? 2 menos 1 nos queda exponente 1. O sea que delta x cuadrada entre delta x nos queda únicamente delta x, ya sin exponente, bueno, con exponente 1. Y aquí menos 9 delta x entre delta x, lo mismo que pasó acá. Delta x con delta x se elimina, o sea, porque da 1 al dividir, y queda entonces únicamente menos 9. Eso es lo que nos da el resultado de dividir. 2x más delta x menos 9. Entonces ya solo nos falta el último paso, que es obtener el límite de eso cuando el incremento tiende a 0. Entonces lo vamos a copiar acá. Va a ser el límite cuando delta x tiende a 0, y de nuestra función que fue 2x más delta x menos 9. Entonces aquí, aunque que ya aparecen más variables, acuérdense, lo único que se hace para sacar el límite, como es por sustitución directa, es todas las delta x las cambiamos al valor al que se aproxima, que es 0. O sea que nos va a quedar, por ejemplo, el 2x no se cambia nada, porque aquí dice x, no dice delta x. Entonces no se va a sustituir. Entonces sería 2x más delta x. Aquí entonces sí la cambiamos por 0. Entonces sería más 0 y menos 9, porque el 9 no tiene delta x, entonces se pasa igual. Y nada más simplificamos eso. En este caso es el 2x pasa igualito, porque no hay otras x. Y aquí nada más hacemos la operación aritmética. 0 menos 9, pues nos da menos 9. Y terminamos. Esta es la función derivada. ¿Sí? Entonces ya pondríamos ahora sí, nos ponemos aquí ya que si nuestra función original era
teníamos f de x. Era x cuadrada menos 9x. Entonces, su función derivada va a ser, y la que acabamos de obtener en este paso de aquí, 2x menos 9. 2x menos 9. Y entonces ahí está otro ejemplo con la regla general de derivación. Entonces, ¿alguien alguna duda? Aquí levantando la mano. No, profe. Si se fijan, en sí no está complicado. Es nada más un proceso un poquito largo, que ya después cuando si alcanzáramos, pues, si no, a lo mejor en el siguiente semestre nivelamos rápido eso antes de que vean la siguiente materia. Pero aquí, miren, les voy a explicar aquí algo de la diapositiva, nada más para que se hagan una unidad de lo que les dije de sus fórmulas que investigaron en su formulario. Las fórmulas, por ejemplo, dicen que cuando tenemos, no sé, cuando tenemos una variable con exponente al derivarla, lo único que se hace es que se multiplique el exponente por el coeficiente de aquí. Por ejemplo, 2 por 1 nos da este 2, y al exponente se le resta 1. Si se fijan, estaba x al cuadrado, queda x a la 1. Eso es lo que dicen sus fórmulas para que se vayan dando una idea a las que hicieron en el formulario pasado. Cuando tenemos la constante por la pura variable, la variable prácticamente se elimina, queda el puro 9. Sí, también en el ejemplo pasado pudieron haber visto que cuando hay una constante solita, miren, si lo vemos aquí, voy a ir a la diapositiva donde quedó. Aquí vean qué pasó aquí. Lo que les decía, cuando está la constante por la variable, queda la pura constante. Y cuando está la constante sola, desaparece completamente porque su derivada es 0. Entonces, esas fórmulas nos sirven para nada más con puro analizarlo, poderlo sacar directo. Por eso es que les pedí que hicieran ese formulario, para ya sea si alcanzamos en este semestre, y si no, pues a lo mejor en el siguiente semestre, ya sea conmigo o con alguien más que les toque nivelar los contenidos que no se alcancen a ver por la contingencia, que ya tengan ese formulario a la mano para que ya nada más les expliquen cómo poderlo usar, o a lo mejor así alcanzamos aquí a que yo los explique. Pero ahorita lo primero era entender esta regla, que porque esta regla se aplica a cualquier función, no importa cómo sea la función, siempre van a poder aplicar esta que es la regla general de derivación. O sea, no es lo más rápido, pero es la que nunca falla. O sea, siempre se puede aplicar sin importar qué función tengan. Para Iris, que me decía ahorita que si podía regresarle a las diapositivas, con gusto se lo puedo regresar, pero también les aviso, el video va a quedar grabado, el video de la sesión, y ya cuando lo grabe y genere el link de la descarga, les paso yo el link para que lo puedan consultar para todas las dudas. Incluso les voy a subir la presentación de PowerPoint a las clases para que lo tengan ahí y pues, para que puedan consultar todo el material. A ver, Adán, está levantando la mano, ¿qué pasó? Sí, profe. Entonces, cuando queramos programar con las derivadas, podemos sustituir x y delta x por cualquier variable. Sí, es que de hecho el chiste de la derivada es, miren, acuérdense del ejemplo que vieron cuando les dejé investigar el concepto de derivada. Vieron un ejemplo con la velocidad de un auto, que eso ustedes lo vieron este semestre en física. En la velocidad de un auto, cuando ustedes la calculan así normalita, es la velocidad promedio. O sea, ustedes dicen, por ejemplo, no sé, de la casa a la escuela, allá al Conalep, iba en el auto a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Eso es la velocidad promedio durante todo el viaje, pero si tú quieres saber qué velocidad llevabas en cierto trayecto del viaje, suponiendo que la aceleración era constante, por ejemplo, si hago 10 minutos al Conalep, ¿qué velocidad llevaba a los 5 minutos?
Para eso necesitas sacar una derivada en ese punto. La derivada lo que hace es precisamente permitirte en un momento el valor instantáneo que tiene la función ahí, no un promedio. Entonces, obtienes la derivada y ahora sí ya le sustituyes tus valores y ya te daría en ese caso, la velocidad instantánea que llevabas en ese momento exacto. Esa es la aplicación de las derivadas. De hecho, en contabilidad, los que son de contabilidad, en contabilidad sí se usa mucho para predecir cómo se van a comportar las inversiones en un momento dado, inversiones financieras, entonces ahí sí se usa mucho la derivada. En el área de informática, en programación, para los que son de informática, como tal que digas, voy a necesitar derivadas para programar, no se necesitan las derivadas para programar como tal. Acuérdense, yo soy ingeniero en computación. Sin embargo, acuérdense de una cosa, los programadores, ¿de qué áreas van a programar? Pueden programar del área que sea, porque se supone que de cualquier área, si sea de un ingeniero químico, alguien de contabilidad, alguien va a llegar con ustedes a decirles, yo necesito que me hagas un programa para tal cosa. Entonces ahí es cuando puede que vayan a llegar a necesitar derivadas, depende de qué es lo que les pidan. Si les piden para algo de contabilidad o un programa para un área de química, sí van a tener que programar las derivadas. O sea, no necesitan derivadas para programar, sino que ustedes van a programar para que la computadora haga cálculos con las derivadas y pueda, pueda resolver los problemas que les está pidiendo su cliente. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no hay dudas, entonces sería todo lo de nuestra sesión. Les recuerdo que pues la sesión quedó grabada y luego les quedó grabada por finalidad de que también se tiene que mandar para que se evalúe la sesión y aparte pues para que ustedes puedan tener acceso al material. La actividad de esta semana, que sería nada más algunos ejercicios de esto mismo de derivar por medio de la regla general, se las estaría poniendo en el transcurso del día de hoy. Sí, obviamente como no se puso desde el lunes porque estaba esperando a que tuviéramos esta sesión para que quedara más claro, yo creo que les daría para entregarla hasta el siguiente lunes, en vez de en sábado o domingo como lo hemos estado haciendo, quedaría para que tuvieran para entregarla a más tardar el lunes. Igual les recuerdo que cualquier duda, si se llegan a atorar a la hora de estar haciendo sus ejercicios, aparte de que van a poder consultar los materiales, aquí mismo por medio del chat me pueden estar mandando mensajes para estarles resolviendo sus dudas. Hay algunos que sí lo han estado haciendo. Mientras esté despierto y esté conectado, no importa que ya sea nochecito, si se las resuelvo las dudas. Y ya si no la veo en el momento y me toca darla hasta el siguiente día, pues en el siguiente día se las resuelvo. Y pues si ya no hay ninguna duda, entonces pues espero que estén muy bien, muchachos. Espero que se haya logrado el propósito de la lección. Les recuerdo que hay que seguirse cuidando mucho, muchachos, porque yo sé que hay gente que no cree en esto del coronavirus y demás, pero por favor no dejen de tomar sus precauciones, cuiden mucho a sus familias y pues cualquier duda estamos en contacto aquí por el chat de Teams. Muchas gracias, profe. Gracias. 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 ¿Cómo?